Muy buenos días. El día de ayer nos explicaron el capítulo 12 del libro de Josué, donde habla sobre los reyes derrotados por Moisés hasta ahorita en esta etapa, la primera etapa de la conquista de la tierra prometida. 2 reyes por Moisés y 31 reyes por Josué. Fíjate, recordamos que dijo el Señor, mayores cosas harás que nosotros, ¿no? Nos hablaron sobre cada uno de los reyes y de los reyes que derrotó Moisés. Hay una característica, uno de ellos eran gigantes, que su cama de ellos, lo decía la maestra Silvia, era de 4,5 metros de largo y no recuerdo si eran 2 metros, 2 metros de ancho. Imagínate el tipo, ¿ah? Era un gigante. Y recordamos que ya lo habían derrotado antes de cruzar el río Jordán. Pero lo perdieron en la tierra prometida porque había gigantes. Pero sí habían derrotado. Pero así es el mundo espiritual. A veces derrotamos a nuestros gigantes y cuando nos volvemos a presentar, que son gigantes, se nos olvida que ya Dios nos había dado la victoria. Y así es cuando padecemos una enfermedad. Si ya la brincamos y nos dicen otra vez que estamos mal, no tenemos la fe suficiente para creerle a Dios de que nos puede dar la victoria. Un trabajo o alguna situación. Por eso Dios siempre nos lleva a conquistar la tierra. De entre los 2 reyes nos hablaron que Moisés significa la ley y Josué la gracia. La gracia está sobre la ley. 31 reyes derrotados contra 2, ¿verdad? Entonces, conquistemos nuestra tierra creyéndole a Dios. Que Josué siempre estuvo al lado de Moisés y aprendió las estrategias, o más bien el carácter de Moisés, que era la ley. Jesús también, él cumplió toda la ley. Josué cumplió todo lo que Moisés le dijo. Recuerden que Josué significa la gracia. Él peleó, sigue peleando y Jesús pelea por nosotros. Bueno, llegamos al capítulo 13, donde hay tierra aún sin conquistar. ¿Quién le toca? Doctora Laura, adelante. ¿Quieres un? No. Por aquí. Buenos días a los presentes. Buenos días a los que nos escuchan por Facebook. Y pues vamos a comenzar este capítulo 13. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, bendito Padre Celestial, Papá Dios, te saludamos a ti primeramente en esta mañana y te damos muchas gracias, Padre hermoso, porque nos permites estar aquí en este lugar. Señor, por el tiempo de descanso, por el tiempo de reposo para tomar nuevas fuerzas y empezar este día. Señor, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por las muchas bendiciones que has traído a mi familia, Señor. Y de eso también queremos darte gracias en esta hora. Gracias. Sé tú, Señor, a través de este estudio, muéstranos más de lo que nos has estado mostrando, de cómo has amado a tu pueblo y cómo lo has defendido. Y te damos gracias por todo eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, capítulo 13, tierra aún sin conquistar. Como hemos aprendido hasta hoy, Josué en hebreo se pronuncia Yoshua, que también es Jehová es salvación. Y su nombre original, recordemos que el nombre original era, ¿se acuerdan cuál era? Oseas, ¿verdad?
Oseas, y también se pronunciaba Joshea, que es salvado o salvación. Entonces, Moisés se lo cambió en un momento especial, cuando le da una tarea especial, que Moisés es el que le cambia el nombre antes de enviarlo como espía. ¿Se acuerdan? Lo muy interesante también es que, bueno, solo como historia y a la hora de estudiar, pues aprendo eso también y me gusta, que de 12 espías, ¿por qué 12 espías? ¿Se acuerdan? 12 tribus. 12 tribus, y entonces de cada tribu escoge a uno. Exactamente. Y entonces, bueno, pues Josué es uno de los 12 de la tribu de Efraín, ¿verdad? Entonces, dice, pero fíjense, yo pensaba que era como alguien más jovencito. Y entonces encontré que a los 40 años él fue elegido de su tribu. O sea, 40 ya estaba robusto, ¿no? De su tribu para ser uno de los 12 que fueron a espiar la tierra de Canaán. Y junto con Caleb, que era de la tribu de Judá, persuadieron al pueblo para avanzar y apoderarse del país. O sea, tenían fe y creían en el respaldo de Dios. ¿Amén? Bueno, aunque el pueblo quiso matarlos, Dios los recompensó por su lealtad y fe, prolongando sus vidas y permitiéndole la entrada a la tierra prometida. Entonces, quiso matarlos, ¿por qué? Porque él sí persuadía al pueblo de sí, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Mientras los demás otros 10 traían malas noticias y malos pensamientos, y bueno, ellos continuaron, pero Dios los respaldó, eso quisiera resaltar. Como voy a entrar al capítulo 13, les voy a decir por qué leo esto. El libro de Josué se puede dividir en 3 secciones. La primera sección ya la terminamos de estudiar, fue hasta el capítulo 12, y habla de la conquista de Canaán, los capítulos 1 al 12, que comprende los preparativos para la travesía del Jordán, el paso por el río, el establecimiento del campamento y la celebración de la Pascua, la toma de Jericó, la de Jai, el altar erigido sobre el monte Ebal, la confirmación de la alianza, el tratado de los Gabonitas, ¿verdad? La estrategia que ellos hicieron, las expediciones al sur y al norte, la recapitulación de los reyes derrotados por Moisés y por Josué. Con todo esto, el Señor nos ha dicho que hay batallas y tierras por conquistar y solo lo lograremos por medio de la fe. Amén. Hay batallas y tierras por conquistar. Cada quien puede ponerle el nombre a nuestra batalla, a nuestra tierra, de lo que tenemos por conquistar. Y el Señor nos dice que lo haremos por medio de la fe y las estrategias que el mismo Señor nos dará, sin contaminarnos por el pecado, pues Él dejaría de manifestar su poder y conoceríamos la derrota, como le pasó a Acán. ¿Se acuerdan? Con Dios podemos ir de victoria en victoria sobre lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Bueno, la segunda sección empieza ahorita, porque es la partición de la tierra de Canaán entre las tribus. Y esto lo vamos a ver desde el 13 hasta el 22. Y justo el capítulo 13, el de hoy, es una descripción del país que se iba a repartir. Después continuará con el reparto de la tierra, con la designación de las ciudades de refugio, lo veremos después, y la atribución de las ciudades a los levitas, en fin. Y hasta la tercera sección, pues será cuando se da el discurso de despedida de Josué y su muerte a los 110 años. Pero entonces empezamos ahorita con la tierra aún sin conquistar y esta segunda sección de este libro de Josué. ¿Y cuántos versos son? 33. Vamos a leer de 2 en 2, por favor, empezando con la primera fila. Aquí nuestro pastor, por favor. 2 versos. Capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de la avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Desde Sión, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo,
el Asdodeo, el Ascaloneo, Escaloneo. el Beteo, el Croneo, también los Sabeos. Al sur toda la tierra de los Cananeos y Meara, que es de los Sidonios hasta Afec, hasta los límites de Amorreo. Gracias. La tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim. todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Amón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galaad y los territorios de los Jesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Getur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Aarón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Amot-Baal, Bet-Baal-Meón, Yaza, Cademot, Mefaat. Clau. 19, Clau. Kiriam, Sibma, Saret, Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Yesimot, todas las ciudades de la llanura, todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinaron en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Eli, Requem, Sur, Ur, Reón, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Alfonso. El territorio de ellos fue Jasé y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Ramá, y desde Hesbón hasta Ramat Mizpah y Betonim, y desde Mahamim hasta el límite de Debir. Y en el valle de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Sirene, al otro lado del Jordán al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad, con sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaim, todo
Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán, 60 poblaciones. Y la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades del reino de Og, en Basán, para los hijos de Maquir, hijos de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Todos juntos. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Bueno, pues, saben, a partir del estudio del libro de Josué, creo que yo he podido valorar más el gran esfuerzo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha hecho y todas las batallas a las que se ha enfrentado, donde ha habido una lucha incluso sangrienta, ¿verdad? Donde ha habido mucha batalla, mucha tierra por conquistar, mucho esfuerzo, muchos nervios, mucha angustia, mucho todo. Pero como el Señor los ha ido llevando, no cabe duda que el Señor ha sido la fuerza, la fortaleza, desde cómo ha ido defendiendo el pueblo, desde maravillosamente cómo los lleva a Egipto para que tengan alimento, y luego cómo les provee, luego cómo les cambia la historia y se vuelven esclavos, y luego cómo el Señor los liberta y los saca por el desierto. Vivir en el desierto pues no era nada fácil, pero cómo el Señor pues a través de la nube, de la nube para protegerlos del sol, la columna de fuego para protegerlos, el darles el maná, y luego todo este camino, las estrategias que les va dando, y luego ahora ya llegaron a conquistar tierras, pero tenían que luchar, pelear y sufrirla también. Entonces me doy cuenta cómo lo llevo al día de hoy y digo, de verdad, bendito pueblo de Israel, todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado, y bueno, ahí está el Señor cuidando todavía a su remanente. Y entonces siento que he podido valorar lo que es el cuidado de Dios por su pueblo. Y bueno, pues nosotros somos parte de su pueblo. No nos ha tocado vivir esas batallas fuertes a filo de espada, ¿verdad? Ni con esas situaciones, pero bueno, quisiera que nos viéramos parte del pueblo, porque nos llamamos parte del pueblo de Dios. Nos llamamos pueblo de Dios, nos llamamos Israel espiritual hoy, ¿verdad? Y no nos ha tocado eso, pero sí creo que me gusta, al menos a mí, valorar mucho todo lo que ha estado pasando, a partir de conocer bien la historia, como hemos venido viendo la de Génesis, y cómo hemos entrado ahora, cuando se ha acabado el Pentateuco, ¿verdad? Que es los 5 libros que escribe Moisés, y cómo ahora entramos con esta parte de lo que ya le toca a su sucesor, que es Josué. Y el verso 1, ¿me apoyas a leer el verso 1, por favor, ingeniero? Sí. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Tú estás ya entrado en años. Tú estás ya entrado, Laura, estás entrada en años. Ángeles, estás entrada en años. Ricardo, Alfonso, Ofe, Carmelita, estamos entrados en años. Elcita, no te salvas, estás entrada en años. Y queda todavía mucha tierra por conquistar, ¿sí? Queda mucha tierra por conquistar. Muchos aquí se sentirán jóvenes, otros menos jóvenes o un poco viejos. Pues a los ya entrados en años el Señor nos dice, al pastor también, nos dice que nos queda mucha tierra por conquistar. Juanito, no te salvas. Que nos queda mucha tierra por conquistar, que el Señor nuestro Dios nos necesita y todavía tenemos mucha tarea por hacer. Amén. Mucha tarea por hacer, mucho territorio por conquistar. Y entonces, fíjense, entrado en años Josué, ¿cuántos tendría Silvia? 105 años. Cuando estaba aquí. Sí, porque tan solo tenía 40 cuando lo mandó de espía, ¿verdad? Entonces, pues lo ve entrado en años y aún así le asigna tareas fuertes e importantes
Así es que podemos aprender que estemos entrados en años, el Señor nos necesita. Amén. Te dio risa, ¿verdad? Versos 2 y 3, por favor, Irma. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Hebrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaleo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos. ¿Cuántos nombres, verdad? Con toda la complicación que tiene. Bueno, queda todo el territorio de los filisteos, le dice el Señor, de los gesureos, que va desde el río Sior al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón. Está delimitando todo el territorio, está delimitando con detalle todo el territorio que queda por conquistar, y lo está mencionando con mucho detalle, que hace frontera, por ejemplo, dice al este de Egipto, la frontera de Ecrón al norte, y que es considerado territorio cananeo. En él hay 5 jefes filisteos, le dice el Señor, 5 jefes filisteos, que son los jefes de Gaza, de Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón al suroeste de Canaán. Queda también la región de los Sabeos, le dice el Señor. Bueno, sabemos que los filisteos era una nación. ¿Qué características se acuerdan que tenían los filisteos? Pues guerrera, ¿verdad? Muy bravos, así eran los filisteos. Y recordemos que tanto Abraham como Isaac tuvieron problemas con ellos por unos pozos que habían cavado. También eran idólatras y tenían centros de culto a un personaje llamado Dagón. ¿Sí? No sé si recuerdan cómo era Dagón, qué características tenía. Mitad hombre y mitad pez, correcto. Bueno, eso me hizo recordar cuando estuve en India, que tienen un dios que se llama Ganesha, y ese es mitad elefante y mitad hombre, ¿verdad? O sea, son personajes de la mitología, por supuesto, ¿verdad? Pero los han hecho dioses y les rinden culto, y les prenden incienso y se quitan los zapatos porque dicen que es un lugar santo, y entonces se les rinde culto. Y entonces ellos pues les rendían culto a ese Dagón, mitad hombre y mitad pez. Bueno, después los versos 4 y 5. Dani, por favor. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Balear al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Les leo yo el que sigue. El 6 dice: voy a echar de delante de los israelitas a los sidonios y a todos los que viven en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Tú ocúpate de repartir y dar posesión a la tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Todo esto, lo que está escrito, versos 4, 5, 6 y 7, es la palabra que Dios le estaba dando, continúa todavía hablándole así a Josué, y le dice: hasta aquí, o sea, digo yo que hasta aquí es la instrucción del Señor, hasta aquí es la instrucción hasta el verso 7, y después del 8 en adelante vamos a ver cómo fluyó este proceder de las instrucciones. El verso 8 dice: las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su parte cuando Moisés les dio tierras en la región oriental del Jordán. Esa tierra ya estaba repartida porque Moisés así ya lo había repartido. Después, en los versos 9 y 10, dice que les tocó la región que va desde Aorer a orillas del río Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba, hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Sión, dice el rey amorreo de Hesbón, hasta la frontera de los amonitas.
sigue describiendo. Les tocó también Galaad y el territorio de los Gesureros y de los Maacateos, más el monte Hermón y toda la tierra de Basán, toda Salca, incluyendo los dominios de Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot, y Astarot Edrel, que era el último de los refaitas a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Y entonces vamos a ir a Números 21, 34, para ver esta... Números 21. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, 34 y 35, por favor. porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás a él como hiciste con Sehón, el rey de los amorreos que habitas en el monte. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Correcto, muy bien. Entonces, aquí está la referencia con la cual nos confirma este dato que nos estaba dando el Señor. Luego, el verso 13, ¿lo puedes leer, por favor? Tu esposo. Severino. 13 y 14, por favor. Sí. Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Sí. Pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como él les había dicho. Sí, dice, los de Jesús y de Maaca no fueron echados de allí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. Hasta hoy es un hecho que ellos fueron dejados ahí. Dice que a la tribu de Leví no le dieron posesiones Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor del Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho. Y se lo vuelve a decir en el verso 33, el último que leímos todos juntos. Dice, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. ¿Sí? A la tribu de Leví, los levitas, que hoy, ¿a quién conocemos como los levitas? A los músicos, por supuesto, ¿verdad? Y dice, a ellos no les dio, les digo que el Señor era su porción y él mismo era. Y esta parte me gusta porque creo que hoy nosotros decimos, oye, ¿cuál tierra nos está heredando el Señor? ¿Cuál territorio? ¿Qué te da Tulancingo? ¿Te da, no? ¿Cuál te da? No, el Señor es tu porción, ¿sí? El Señor es nuestra porción y Él nos hereda esa tierra. Les leo lo siguiente, donde dice que Moisés repartió tierras, del 15 al 21, Moisés repartió tierras a la tribu de Rubén, según el número de sus clanes, de modo que su territorio se extendió desde Aroer a orillas del río Arnón y la ciudad que está en medio del valle, y por toda la meseta de Medeba hasta Esbón y todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Hadas, Kademot, Mefat, Kiriam, Taim, Sidba, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Gisemot y las laderas del monte Pisgá, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Sión, rey amorreo de Esbón. Moisés había derrotado a Sión y a los príncipes de Madián que le servían, y son Ebir, Requem, Sur, Hur y Reba. Bueno, además, verso 22 nos dice que además los israelitas mataron. El verso 22 en esta versión, ¿me lo puedes leer, Ofe? También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino. A ver, otra vez empieza. ¿También? También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Bueno, el adivino Balaam, hijo de Beor, y a muchos más. Balaam
si recordemos a Balaam, era conocido como el adivino. Incluso es mencionado en el Nuevo Testamento como un ejemplo de un personaje de consumada maldad y apostasía. Recordemos que él fue contratado por Balac, rey de Moab, ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Dios, ¿verdad? Lo contrataron para maldecirlo, pero Dios le empujó a bendecir al pueblo en vez de maldecirlo. Y esto quiero que lo leamos en Josué, está más adelante, pero Josué 24, versos 9 y 10. Él cita, ¿lo puedes leer? ¿O se los leo? Después se Sí. levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Ajá, exactamente. Esas son palabras que está relatando Dios subrayado. Dice, mas yo no quise escuchar a Balaam. ¿Qué quiere decir? Que Balaam le estaba diciendo a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente los bendijo y los libré de sus manos. Entonces, fíjense cómo estas personas contratan a alguien que venga y los maldiga. Ellos pudieron haberlo hecho, ¿cierto? ¿Sí o no? Ellos pudieron haber lanzado maldiciones. Sin embargo, ellos no quisieron lanzar las maldiciones. Contrataron a alguien para que lanzara las maldiciones. Porque en ese sentido también tenían temor de que las maldiciones regresen a sí mismo. Entonces, por temor a que no les regresaran las maldiciones a sí mismo, mejor contratan a otro que lo haga. ¿Sí? Habla de palabras de bendición, más no de bendición. De bendición, no de maldición, de vida, no de muerte. Sí, exacto, sí, sí. Pero ciertamente por el temor de poder maldecir al pueblo de Dios, por eso es que contratan a otra persona que lo haga. ¿Sí? Y entonces, cuando Balaam empezaría a maldecir, el Señor no le permite, como él dice, no lo... Es decir, es como si le dijera, Señor Dios, maldice a ese pueblo, que caiga fuego, que caiga no sé qué, ¿no? Y entonces el Señor dice, yo no quise escucharlo, no quise escuchar sus palabras, al contrario, lo moví a que bendijera. Y creo que en alguna parte también de la Escritura hemos leído cuando el Señor nos mueve a nosotros a bendecir al pueblo de Israel, ¿cierto? Que nos dice, orad por la paz de Jerusalén. Entonces, nos está también enseñando aquí que ninguna maldición salga de nuestra boca porque esta puede ser revertida, ¿verdad? Puede ser regresada. Pero entonces dice, y los libré de sus manos. Entonces, bueno, pues que Dios Padre también nos libre a nosotros de la maldición. Yo creo honestamente que nosotros sí tenemos que incluir en nuestra oración, por supuesto, lo que nosotros pedimos a Dios Padre que nos haga el favor de ayudar en lo que estamos necesitando, pero también cuando nosotros decimos, y yo en el nombre de Jesús, con la autoridad que tomamos, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición que haya caído sobre mi familia. Rompo toda maldición generacional, incluso que venga sobre mi familia. Lo rompo en el nombre de Jesús, porque tomo la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús hay poder, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo. Les he platicado de esta amiga pastora, ¿no? Y entonces ella dice, mira, yo he servido a Dios por tantos años, con amor y con entrega verdadera, y yo no sabía que había maldiciones sobre mi vida, que había gente que me había tirado maldiciones, ¿verdad? Sin el temor a que Dios los maldiga del otro lado. Dice, pero yo solamente oraba porque el Señor me sanara y el Señor me levantara y me mostrara el propósito por el cual el cáncer, la metástasis, todo eso. Dice, hasta que fuimos a una iglesia y una persona me dijo, ¿me permite orar por usted? Veo que trae maldiciones colgando. Pero si soy una pastora, una hija de Dios, hija de pastores, ministro de 30 años, trae maldiciones colgando.
así como si lo viera, ¿no? Me quise imaginar como babas, ¿no? Y entonces dijo, empezaron a orar por mí y fue una cosa tremenda el momento de la oración. Dice, hasta sentía que me desvanecía. Dice, porque había maldiciones sobre mi vida. Por eso creo que el Señor nos lleva a nosotros a orar y luego decir, Señor, yo en el nombre de Jesús rompo toda maldición que haya sobre mi vida, sobre mi familia, que por odio, por envidia, por lo que fuera, hay maldiciones que hayan caído sobre mi familia, sobre mis hijos, rompo esas maldiciones. Señor, y nos cubrimos con la preciosa presencia de Dios, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos cubrimos Señor, para deshacer toda obra de las tinieblas. Amén. Entonces hacerlo, porque aquí está dicho que el Señor los empujó a bendecirlos y Él no pudo y no hizo más esas maldiciones, pues que el Señor nos libre, pero que lo incluyamos en nuestras oraciones. Amén. Y en nuestros dichos, pues, ¿no? Bueno, así es de que mataron así adivino a Balaam, el que ya contamos la historia. Los israelitas lo mataron, aquí lo relata el verso 22. Luego el verso 23 dice, Silvia, ¿lo puedes leer, por favor? El verso 23. Ya me fui. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Muy bien, gracias. Entonces, el territorio de la tribu de Rubén, repartido según el número de sus clanes, familias, incluía todas estas ciudades y aldeas y llegaba hasta el río Jordán. Luego, versos 23, 24 a 26, dice así, se los leeré yo en esta versión. También a los de la tribu de Gad les repartió tierras Moisés, según el número de sus clanes. Les tocó Jazer y todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los amonitas, hasta la ciudad de, amonitas, Amón. ¿Se acuerdan quién es Amón? De los amonitas. Bueno, el padre de los amonitas es Amón. Y, Dios quería que también derrotaran a ese territorio y que pudieran llegar también a invadir esas tierras. Ahorita quisiera que veamos de Amón, que está frente a Rabá y a la región que está entre Esbón, Ramat Mispe y Betonín, y entre Manahaim y la frontera de Debir. Dice, y continúa describiendo todos estos lugares, dice, en el valle, versículo 27-28, en el valle les tocó Bet Aram, Bet Minra, Sucot y Safón, que era lo único que quedaba del reino de Sión, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía del lado este del río Jordán hasta el extremo sur del lago Kineret. Estas fueron las ciudades que con sus aldeas les tocaron a los de la tribu de Gad, según el número de sus clanes. Bueno, no se cansen, ¿eh? Tenemos que continuar, vamos a llegar a algo importante. Luego los versos 29 a 31 nos relata que también a los de la media tribu de Manasés les dio tierras Moisés. ¿Quién era Manasés? Juanita, Manasés. El hijo De José. ¿Sí? Les dio tierras Moisés repartidas según el número de sus clanes. Les tocó todo lo que antes había sido de Og, rey de Basán, es decir, todo Basán desde Mahanaim, con las 60 poblaciones que pertenecían a Jair, la mitad de Galaad y las ciudades de Astarot y Edrei. Todo esto fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según el número de sus clanes. Y bueno, el verso 32 dice: estas son las tierras que Moisés les dio en propiedad en los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. ¿Se acuerdan que había venido a derrotar a Jericó y lo había invadido?
y entonces era parte del territorio donde ellos iban a estar. Y entonces cierra diciendo, pero a los de la tribu de Leví no les dio tierras en propiedad, sino que les dijo el Señor y Dios de Israel es su herencia. El Señor es mi porción, Él es mi refugio en la tierra de los vivientes. Así lo podemos leer en el Salmo 73, 26. Vamos a él, por favor. Salmo 73. No, pero no está así, ¿verdad? Sí, la segunda parte dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Y la siguiente parte dice, léanla conmigo, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios para siempre. El Señor es nuestra porción. Bueno, de todos esos territorios, cuando vemos los mapas, como Juanita cuando nos trae mapas y nos va mostrando cómo se va mostrando, yo solo muestro este mapa donde se va delimitando detalle a detalle toda la tierra que el Señor les va a entregar al pueblo de Israel, al pueblo suyo. Entonces va dando con mucho detalle cuáles son esos territorios, cómo los va a ir repartiendo, pero sabiendo que todavía faltaba ese territorio, ¿verdad?, por repartirlo y en esa conquista. Pero llamó mi atención Gaza, porque Gaza es conocido al día de hoy, ¿sí? Es Gaza. Llamó mi atención Gaza, conocida como la Franja de Gaza, porque en un principio cuando leímos que había 5 reyes por conquistar, ¿mandé? Sí, territorio de los filisteos, el Señor les dijo, queda el territorio de los filisteos y de los jesureros, que va desde el río Sior. Hay 5 jefes filisteos, que son los jefes de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Y entonces les da ese territorio por conquistar. Y bueno, la historia es esta. Judá conquistó Gaza y sus ejidos, ¿verdad? Sí los conquistó. Sin embargo, en época de Sansón, los filisteos la volvieron a conquistar. Y entonces la perdió nuevamente y después Salomón se apoderó de ella y entonces otra vez ganó ese territorio de Gaza. Después Ezequías volvió a tomarla en otra época. Después el rey de Egipto la atacó y se quedó con Gaza. Y era una estación de las caravanas que iban y volvían de Egipto, ¿verdad? Porque por la zona en la que se encuentra. Y luego dice, tuvo gran importancia comercial. Más adelante fue tomada por Alejandro Magno, ya en el siglo XII de nuestra era. Fue conquistado por Alejandro Magno, ese territorio de Gaza. Después dice, bueno, por Alejandro Magno. Después dice, más adelante fue conquistada por los caballeros templarios. ¿Sí? Los caballeros del Temple, ellos conquistaron Gaza. O sea, ha sido un territorio que se han estado peleando todo el tiempo. Y dice, durante el Imperio Turco fue capital de su provincia. Llegó a ser capital de ese imperio. Luego vino Egipto y Egipto los derrotó. Y la conquistó durante la Primera Guerra Mundial. Después, en 1967, ya estamos en el siglo pasado, fue arrebatada a los egipcios por los israelitas. Otra vez, venga para acá, esa tierra. El Señor me la dio, ¿no? El Señor me dijo que conquistara, el Señor me la dio. Sin embargo, desde el 2007 es territorio palestino. Otra vez se volvió a perder. Actualmente es territorio palestino. Árabes. O sea, la historia no termina. El pleito no termina. Pero ¿de quién es ese territorio? Díganme. De Israel. El Señor se lo dio. Él se lo dio. Él le dijo. Específicamente la tierra de Judá. Exactamente. Sí. Sí, sí. Exactamente. Y entonces es un territorio que Dios ha dispuesto que sea del pueblo de Israel. Y veamos cómo
cómo ha ido, les decía en la época, Judá la conquistó, justamente Judá la conquistó, luego Sansón, dice en la época de Sansón, los filisteos se la quitaron, y es cuando pelearon y todo esto con Sansón. Después Salomón, sabiendo, fíjense cómo ha ido esa historia a través de los muchos años, sabiendo que es un territorio que Dios le entregó y el pueblo lo sigue peleando. Entonces les decía, desde en el año 2007, ¿hace cuántos años? 12. Es territorio palestino. Dice, sin embargo, desde el 2007 es territorio palestino donde están los árabes. Y un censo del año 2014 dice que tiene 1.800 millones de habitantes. O sea, es un territorio realmente chico, muy chico, 1.800 millones de habitantes en una superficie de solo 365 metros cuadrados. Perdón, 1.800 habitantes. Sí. Ay, sí, dije muchos, ¿verdad? Me brinqué, perdón. 1.800 habitantes en una superficie de 365 metros cuadrados y es una pequeña franja solamente. ¿Sí? ¿Kilómetros? ¿Mande? 300 kilómetros. 365 kilómetros cuadrados. Sí. Ay, ayer hablé tanto todo el día en un curso que ya no sé, se me pegan todas las ideas. Bueno, cerremos con esto. O sea que las promesas que Dios nos da nos pueden ser arrebatadas por nuestros enemigos, ¿cierto? Las promesas que Dios nos da nos pueden ser arrebatadas por nuestros enemigos. El enemigo estará al acecho como león rugiente de manera constante buscando a quien devorar. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y esta es una representación de lo que sí está pasando. Tenemos que vivir en el cuarto de guerra o en el cuartel de guerra, ¿sí? Esto se refiere a el lugar de oración, para defender lo que Dios nos promete y nos corresponde por derecho. Como Israel, que al día de hoy no se ha dado por vencida, ni ha dado por perdido ese territorio, ¿cierto? ¿Y saben qué? Que lo recuperará. Amén, amén. Porque si Dios lo ha prometido, pues el Señor lo cumplirá. Señor Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre bendito, te damos gracias porque nos permite saber que por medio de la fe, Señor, y con tu ayuda, con las estrategias hermosas que tú nos das, nosotros podemos ir conquistando tierras y territorios. Señor, porque tú nos has dado victoria, Señor, y aunque el enemigo está al acecho de manera constante, Señor, por medio de la oración y de la fe, nosotros podemos conquistar, porque tú haces la mayor parte, Señor. Tú haces la parte difícil, nosotros solo doblamos nuestras rodillas y te pedimos a ti, y tú haces la parte difícil. Así es que, Señor bendito, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo este tiempo, lo que nos permites aprender. Señor, y este aplauso es para ti, Señor. Amén. 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 ¿Comentarios? ¿Cómo sería la historia que Dios está viendo a Josué, avanzadito de edad, ¿verdad? Para no decirle viejo? Luego vamos a ver quién era el otro compañero. Caleb. Lo que le dice Caleb a Josué. ¿Alguien recuerda? Sí. Dice, tenía yo 40 años. Ahora, aunque tiene más de 80, él dice, me siento como de 40. Aún todavía hay fuerzas que sacar. Así es. Pero fíjate, a pesar de estar grande de edad, la encomienda es grande. Es grande, es muy fuerte. Josué empezó, nos decía Laura, de muy joven, siempre viendo a un líder que se llamaba Moisés, ¿verdad? Con los errores que tuvo el líder y todo, él aprendió. Y entonces va a repartir todavía mucha tierra que hace falta, mucho trabajo que hace falta. Como si Dios, yo me imaginé cuando estaba compartiendo Laura, veía la tierra como un mapa, ¿no?
Dice, bueno, te falta esta tierra, te falta esta parte, hay que repartirla acá. Le está dando encomienda. ¿Mandé? Sí, pero le está dando encomienda en ese momento, ¿no? Te falta conquistar. Cualquiera pudo haber dicho, híjole, pues ya, jubílame, ¿no? Pero todavía hay mucha tierra por conquistar. Porque en la vida del hombre es así. Siempre estamos peleando. Desde la concepción es una lucha constante. Y entonces cada quien va conquistando su tierra. Desde niño, por ejemplo, tú puedes ver a tus hijos, puedes ver a Natalia, cómo va peleando su historia. Puedes ver a Fernanda que viene en las mañanas y se va y está peleando su historia. O puedes ver a Daniel que anda peleando su historia. También un día peleamos nosotros, empezamos a pelear nuestra historia y seguimos peleando. ¿Y qué le dices a tus hijos? Búscale, pelea tu historia. ¿Qué está haciendo Dios con Josué? Reparte, pelea, que cada quien tenga su historia. Hay 3 tribus, 2 tribus y media que siguen conquistando tierra, aunque ya tenían tierra, ¿verdad? ¿Quién es? Rubén, Efraín y media tribu de Manasés. Pero siguen trabajando, todavía no los jubilan, aunque ya tienen tierra. Otros ya tienen tierra, pero siguen peleando. Entonces, la historia del hombre es pelea, pelea, pelea. Ahora, en el mundo espiritual, ¿qué sucede? Pelea, pelea y pelea. Entonces, ¿hay jubilación? No hay jubilación en el mundo espiritual, porque hay muchas áreas que conquistar. Cualquiera pudo haber dicho, híjole, pues ya conquistaron a reyes, ya pelearon, ganaron, pero todavía les falta. ¿No se le desgastó la espada? ¿Mandé? ¿No se le había desgastado la espada? No, todavía ya tenía que seguir peleando. Esa es nuestra historia. No te rindas, ¿ah? ¿Por qué el Señor no los jubiló? ¿En qué momento jubila al hombre el Señor? ¿Cuándo qué? Cuando le dice, despídete de tu familia, porque regresas a la casa de tus padres. Ahí entra tu jubilación, tu liquidación. Hasta el final, ¿verdad? Siempre estuvo peleando, ¿no? Siempre estuvo hablando. Por ejemplo, vemos a los patriarcas, vemos a Isaac o a Jacob, que al final están bendiciendo a sus hijos, a su pueblo. Aunque habían quedado ya ciegos y en cama, tienen fuerzas para levantarse y poner las manos en los hijos de José, ¿recuerdan? Incluso José dice, oye, ya estás betabel, ya no ves bien, te equivocaste. Dice, no, yo sé lo que hago, estoy dando profecía a mis hijos, a la descendencia. Entonces, aquí vemos un Josué, cómo el Señor le dice, ya estás viejo. No le dice, estás entrado en años, le dice, ya estás viejo. Y cuando escuchas esa palabra, ¿qué piensas? Pues ya párale. A la mecedora, con el perro. Ahí. No hay edad para el Señor porque le sigue dando trabajo. No hay jubilación. No hay de que me retiro, no hay nada. Siempre tendrás tierras que conquistar. ¿Pablo seguía peleando? Sí, la buena batalla. La buena batalla. ¿Y hasta el final la peleó? Sí. Juan, el discípulo amado, ¿la peleó? Sí. Los últimos años son los años de meditación, de escribir cartas, de experiencias, de animar. Ahora vemos un Josué, ¿qué característica tenía en su persona? Un hombre de oración. Un hombre de oración, ¿qué otra característica? Obediente, ¿qué más? Valiente. Pero para el pueblo, ¿qué característica tenía? Un líder, pero había una característica especial. Un exhortador, un animador. Interpretar sueños. No era un profeta, ¿verdad? No era un gran evangelista, era un animador. Siempre estaba animando a su pueblo y siempre estaba enfrente, ahí está animando al pueblo.
aunque el Señor ya lo ve viejo, pero todavía tiene fuerzas. Pero, en el versículo 2, primero le dice en el 1 que ya era avanzada, y en el 2 le dice la tierra que hay que poseer, y nos decía Laura que es una tierra de guerreros, de gente difícil, los filisteos y los jesureos. Sí. Estás grande, pero todavía te queda tierra muy difícil. Y se sigue cumpliendo, pensando en lo que dice la pastora del segundo versículo, los palestinos son los descendientes de los filisteos. Entonces todavía les dice, hay que seguir peleando, todavía no se tiene. No se termina la lucha. Y recordando y pensando en lo que comenta de que Josué era un exhortador, en la guerra de los 6 días existió un primer ministro israelí muy, pues, de mucha paz. Y los que presionaban era el ministro de defensa y un general que era Ariel Sharon e Isaac Rabin, que a la postre fueron los primeros ministros en diferentes años. Quitan al primer ministro que estaba y lo sustituyen, y es cuando deciden atacar primero Israel a Egipto. Necesitaban líderes exhortadores. Exhortador, que los animen al pueblo, ¿verdad? Animar al pueblo. Que saquen, que vayan más adelante. Fíjate, la franja de Gaza, ¿cuántos años peleando? Ahora, ¿qué están peleando? ¿Quién fue el primero que la conquistó? Judá. ¿Qué simboliza Judá? Cristo, ¿verdad? De ahí viene la línea de Cristo. De ahí viene David, Cristo. Entonces, Cristo le pertenece ¿a quién? A Cristo, ¿o no? Esa tierra es del Señor. ¿Se la están peleando? ¿Por qué es tan importante esa franja de Gaza? Bueno, nos decía Laura que era un paso mercantil, ¿no? Pero espiritualmente es la tierra de Jesús, de la descendencia de los hijos de la nación. Es el símbolo. ¿Quién la pelea? Los filisteos, hasta la fecha. El día que vuelva a reconquistar Israel, entonces el Evangelio de Cristo florecerá y vendrá el fin, ¿verdad? Son miles de años peleando esa franja. Y tú ves en las noticias siempre, y la franja de Gaza, y la franja de... es la que conocemos, ¿verdad? Se recrudeció lo que decía Laurita en el 2007, porque ahora quien lo gobierna es Hamas. O sea, se convirtió en un Estado, pero al final del día sabemos que son terroristas que están siempre lanzando cosas a Israel. Es que están muy cerca, es como de aquí a, no sé, Plaza Q, digámoslo así. Pegado. Muy pegadito. Y entonces están siempre peleando. Toda la vida la franja de Gaza. La franja de la familia de Jesús. En la tierra, ¿verdad? De Judá. Es un símbolo. ¿Qué más vemos? Vemos dos tribus que les permiten vivir. ¿Verdad? ¿Quiénes son los macateos y los jesureos? De los macateos, ¿por qué los permitieron vivir? ¿Por qué? Si en todos era acábalos. Acuérdense de los gabaonitas, la astucia de ellos, ¿ah? Que ya vivían con ellos. Ahora vienen los macateos. De los macateos no se sabe mucho de ellos. Es más, de los otros jesureos, menos. De los macateos nada más se sabe que de ahí vienen algunos valientes del ejército de David. Pero hasta ahí nomás, no hay otra historia. ¿Qué simboliza los valientes de David? Cuando llegan, ¿recuerdan cuando le llegan los valientes de David? ¿En dónde estaba David? En una cueva escondido. Y ahí se juntan hombres. ¿Qué característica eran de esos hombres? Que probablemente sean de los macateos. De los peores. ¿Eh? Que eran exiliados, que debían dinero, que andaban huyendo. Y entonces llegan y se hacen los valientes de David. Dime una característica de los valientes de David. Uno de ellos, que recuerdo. Que se esforzaron para ir a sacar agua para dársela a David.
Bueno, ese es un sentimiento, ¿no?, que tenían y un respeto al rey David. Cuando el rey David dice, tengo ganas de tomar agua de ese pozo. Y ellos van, pero lo tenían los enemigos, y van y traen agua. Y tira el agua, dice, no es posible que se arriesguen por mí. Pero la característica de él que eran hombres fieros. Por ejemplo, uno de ellos, que yo recuerdo, dice que mataba a 2 leones. A 2 leones se los mataba y los hacía pedazos. Otro de ellos decía que se le fundía la mano con la espada. O sea, de tanto matar enemigos. Quiere decir que peleaba 8 horas y la mano estaba engarrotada. Ya no la podía soltar la espada. Yo creo que le traían hielos y agua, ya la empezaba a soltar. De tanto matar gente, ¿no? Uno de ellos mataba a 300, otros 200, y así eran las batallas. Parte de ese ejército era de este grupo, que Dios permitió, ¿verdad?, que se forjaran en la maldad para luego hacer algo bueno. Entonces, ¿qué más vemos? Comienzan a repartir tierras y tierras, y a pelear cada quien su tierra. Imagínate si te dijeran, esta va a ser tu tierra. Te decía al lado, ¿cuál sería tu tierra? Bueno, pues a lo mejor el barrio donde vives, lo vas a ir conquistando. Y vas a ir conquistando Pachuca. Y vas peleando. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué deseas tú? Por ejemplo, cuando eres niño, ¿qué deseas? ¿Qué quieres ser? Quiero ser bombero. Antes decían, quiero ser policía. Ahora dicen, quiero ser malo. Pero siempre tenían un deseo. Cuando eres joven, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuáles eran tus metas? Abogado. Bueno, ya saliste de las carreras. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Trabajar, ganar dinero. ¿Qué dice? tener cosas. Y entonces dices, ya quiero comprar un carrito. Quiero un buen trabajo. Y andas para acá, y tienes experiencia acá, se te cierran las puertas aquí, y luego te enamoras. Y pierdes la cabeza, ya no te interesa nada. Ya dices, viva la vida. Pierdes hasta el trabajo, dices, no importa, quiero estar con la chonita. Ya quiero casarme. Y tus papás dicen, espera tantito. No, ya quiero casarme con la chona. Pierdes la cabeza. Pero te casas y vuelve a vivir otros sueños. Quiero una casa. Pasa el tiempo y dices, quiero un hijo, ¿no? Pasa el tiempo y dices, híjole, necesito una empresa para mantener, necesito un negocio, quiero poner una tienda. Y comienza a crecer. Y parece que tus sueños, muchos de ellos, por eso le dices viejo, se han perdido. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer? Pareciera que, pero si te fijas atrás en tu historia, ¿qué tanto has hecho? ¿Qué ha pasado en tu historia? ¿Qué has conquistado? ¿Cuáles han sido tus derrotas? ¿Cuáles han sido tus victorias? ¿Qué tierras te faltan por conquistar para que no se pierdan tus sueños? Pareciera que el enemigo quiere romperte tus sueños, ¿verdad? La franja de Gaza, ¿o no? ¿Cuál es el sueño de Dios? Que nosotros aceptemos al Hijo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que peleemos por él. Que peleemos por eso, ¿no? ¿Cuál es el sueño de Israel, de su pueblo, un pueblo santo? Que le crean al Hijo. Oye, sentí que es como, defiende a Jesús, es Florencia, defiende a Jesús, defiende a Jesús. Esta es la de la tribu, ahí está, peléala. Pero ¿quién la va a pelear? Cuerpo. ¿Dios ya la ganó o no? Seguramente Dios ya tiene la franja de Gaza para el pueblo de Israel, pero tiene que pelear. Y está peleando hasta la fecha. Y, ahí está, y la pierde, y pierde su fe, y vuelve a conquistar. Y así nos pasa a nosotros. A veces andamos con la cobija arrastrando, y volvemos otra vez a salir. Algo nos anima, y volvemos otra vez. Y después, ¿qué es lo que desanima a una iglesia? Que parece que las cosas no resultan, ¿o no?
como queríamos, pero volvemos a levantarnos. ¿Qué es lo que nos hace levantarnos? Jesús, ¿o no? La fe en ese sacrificio y la resurrección, que tenemos un Dios vivo. Decía Laura, ¿cuántos dioses creen que hay en la India? Yo leí una vez, no recuerdo, también ando con los números chuecos, si son 3 millones de dioses, o más de 3 millones de dioses. O sea, tienen dioses para todo. Y cada barrio tiene su dios y cada casa tiene su dios. Todo hacen Dios. Y nada más hay un solo Dios en la tierra. Fíjate qué fácil nos la puso. Pero el hombre anda buscando poner un Dios. Y nada más hay un Dios. Y el Dios se está implantando en la tierra de Israel. ¿Cuántos dioses habría ahí? Muchos. Cada pueblo, fíjate, todos los que les toca por conquistar. Tan solo se mencionó ese, el Dagón, ¿verdad? Que era uno de sus grandes. ¿Cuántos? Y nada más va a conquistar un solo Dios, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra historia. ¿Qué piensas tú de tu historia? Ya que eres avanzado en edad, no viejo. ¿Qué piensas? ¿Te ha ido Y bien? también nos dice que en este recorrido de conquista, les daba montañas, valles, llanuras, laderas, arroyos, lo que está junto al del oriente, del río Jordán, del occidente, que a veces así nuestras pruebas pueden ser, o nuestras conquistas, a lo mejor algunas fáciles, pero otras van a ser difíciles, pero el Señor siempre va a estar ahí. Y vemos la historia de un También joven. nos dice que ya estamos viejos, pero que nos falta mucho por conquistar. Nos falta mucho por hacer. Sí, él dice, ¿cuál es tu conquista? ¿No? ¿Cuál es tu conquista por hacer? Por ejemplo, ya hiciste varias cosas, pero ¿en qué cuál es tu conquista? ¿Qué es lo que te falta, no? Ajá. Por eso, Y todos los días a las 6 de la mañana. por eso medita sobre tu historia. ¿Qué es lo que te falta por conquistar? ¿Qué has hecho? ¿Has ido a los valles, a las montañas? ¿Te has andado en un crucero? ¿Has andado para acá? Y del otro lado, ahí anda Daniel. Y está conquistando su vida, su historia, ¿no? Ya regresa, ya se va. Así nosotros un día anduvimos, ¿o no? Sí. Para arriba y para abajo. Aquí nos habla de Dios, nos dice que qué hemos conquistado para agrandar la tierra de Dios. Primero tú. Tu historia, ¿no? Es tu historia. Es la historia de un pueblo. ¿Qué has hecho? ¿Qué te falta? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tierras te faltan por conquistar? Dice Juanita, pues yo voy a los centros. ¿Y luego no tienes más capacidad? ¿O hasta ahí que llegó tu historia? No. ¿Qué te falta? Ahora, dentro de esta historia, no dice cuántos muertos ha habido, ¿no? ¿O sí? No, aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué no menciona cuántos muertos ha habido? Porque aquí dice son las tierras que te faltan por conquistar. Pero ya le dice, mira, ya estás viejo, Sí, ya estás viejo. ya has pero te peleado, falta. pero te falta esta y esta. Te falta echarte esta droga y esta droga de trabajo, no de otra cosa. Te falta aventarte este problema y este problema y este problema. Pero tú ya llevas una historia. Todavía te falta tierra por conquistar. En el área espiritual, ¿cuáles son tus áreas? Por ejemplo, decía Laura, que a la pastora le decía, traes maldiciones cargando. ¿Por qué? ¿Por qué debe traer maldiciones? Sí, la pastora. Pues si era una mujer de Dios, ¿no? A Dios, a Balaam, al pueblo de Dios, no le permitió que lo maldijera Balaam, ¿no? No le permitió. Es más, hasta el burro le habló, ¿no? Cuando dijo, ¿por qué vas a maldecir a mi pueblo? ¿Qué es lo qué pasa? Porque si no nos caeríamos, es que cualquier palabra, no, te reprendo. ¿Bailamos?
¿Por qué sucede eso? Ahora, yo no dudo de eso, ¿eh? O sea, dice que oraron por ella. Pero entonces cualquiera te puede maldecir. Entonces, ¿qué necesitamos para que no lleguen esa maldición? Ahora, mira, yo creo que a lo que se refería Laurita eran las transmisiones de antes. Y habrá veces que nosotros... ¿Y no nació de nuevo usted? ¿De quién venimos? ¿Y no nació de nuevo? ¿No mató todo en el bautizo? Sí, también. ¿O no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es que hay que discernir, ¿no? Porque si no cualquiera, yo puedo estar sentado y decir, no, es que cualquiera me puede maldecir si le sirvo a Dios. Imagínense, Josué, cómo maldecían a este pueblo. Si eran hechiceros, idólatras, agoreros y demás, ¿cómo lo decían? Le estaban bailando ahí para que no llegaran. Y ellos estaban firmes, le creían a Dios. Entonces quiere decir que hay otra historia que contar. Y es la firmeza de que Dios está conmigo y que el Espíritu Santo está en mí y que nada me va a detener. Porque si no, en el transcurso de la vida nos volvemos igual que ellos. Le damos valor a las palabras de maldición que vienen sobre nosotros y las tomamos y le damos vida. Acuérdense de las gallinas que un día echaron aquí. Un día saliendo de aquí había gallinas, una blanca y una negra. ¿Qué pueden hacer? Señor, yo reprendo esto. Tíralas a la basura. Nosotros venimos a adorar al Dios vivo, ¿o no? Claro. O sea, pues échenla. Mejor el pollo rostizado. Entonces, tenemos que entender que esta historia, imagínate cómo maldicen al pueblo de Israel. Todos, hasta la fecha, queremos derrotarlo, lo quieren maldecir y ellos le creen a Dios. Cualquiera hubiera dicho, ya no. De hecho, hubo gente judía, después de la Segunda Guerra Mundial, que se cambió el apellido, porque había maldición de muerte sobre ellos, sobre su familia, en todo el mundo. Entonces ellos decidieron cambiarse el apellido. En Roma, cuando queman Roma, matan a los judíos, muchos salieron y decían, yo me llamo Pedrito Fernández, para no decir su apellido. Pero muchos se quedaron ahí y son los guerreros que conquistaron esa tierra y hicieron grande ese país. Y eso es lo que tú tienes que llevar a tu familia, a que crean a Dios y que nadie va a estar contra ellos, que hay una promesa de bendición y no de maldición, y que cualquiera que te maldiga, esa palabra se le va a regresar, ni siquiera va a llegar a tu vida. ¿Se acuerdan de Eliseo el pelón? Mi compadre. Pelón, ¿qué dijo? Dijo, muéstrale, abre los ojos y muéstrale. No, les dijo, mátalos. Y llegó un lobo, un oso, no me acuerdo qué, y los murieron. Pues nadie tiene que hablar de mí. ¿O sí? Ese es el poder, el fuego que necesitamos. Un fuego diferente, lleno de pasión, como el pueblo judío tiene por su tierra. Dijo Laura, nosotros somos de Israel, es nuestro Dios. Ese Dios que ha conquistado esa tierra, el Dios guerrero, es el que nos defiende. ¿Qué somos nosotros? ¿Cobardes? ¿Estamos cambiando nuestra historia? Estamos cambiando nuestra historia. ¿Cuántas maldiciones hubo para Jesús? Y Él tenía que entregar su vida. Ese es nuestro ejemplo, ¿no? Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Y Dios cambia la maldición en bendición. Sí. Así es. El Señor le dio una promesa a Abraham. Ese pueblo cuando contratan a Balaam, ese pueblo sabía de esa promesa que le había hecho Dios a Abraham. El que te maldijere yo lo maldeciré, y el que te bendijere yo lo bendeciré. Entonces, sí te pueden maldecir, Pero no nos alcanza. pero no te van a alcanzar, exactamente, no te van a alcanzar. Y esa maldición que hay sobre ti, por decirlo de esta manera, se les va a regresar, porque viene ya, ahí entraría Dios maldiciendo a esa gente que te maldiga a ti.
tierra, realmente cuando hablamos espiritualmente de conquistar, yo creo la tierra más difícil que tenemos nosotros es nuestra tierra, que es la que tenemos que conquistar. Todas esas cosas que nos habla de los frutos de la carne, eso es lo que tenemos nosotros que conquistar. Nosotros como tierra que somos, hechos a imagen del Señor, desde luego, pero hechos del polvo, esa es la tierra que primero nosotros, la más difícil y la más importante que tenemos que conquistar. ¿Se fijan qué incrustó el diablo en las familias? En Génesis, conocían el bien. ¿Qué metió? El mal. ¿En dónde se restituye la familia? En Set. No me... Set. Dice Eva, Dios me ha restituido ¿qué? El bien. Porque ya tenían el mal. Caín mató a su hermano, lo mató. Dios me ha restituido el bien. ¿En dónde se restituye nuestro bien? Cuando nacemos de nuevo. Ahí, cuando voltearon el pueblo de Israel en el mar, ¿qué vio? Veían toda la maldición sobre ellos. ¿Les llegó? ¿Qué vio? Los carros del diablo acabados. Todo acabado. Una tierra nueva por conquistar, una familia nueva, una visión nueva, una mentalidad nueva. Todas las maldiciones de esclavitud se quedaron ahí. El diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Qué quería del pueblo de Israel? Acabarlos. No los vamos a dejar. Malditos, regresen, trabajen mal. Ahí se quedaron. ¿Le llegaron? Lo único que tuvieron que hacer es ser obedientes. Creemos a Dios. Métete al mar. Nos metemos al mar. Si nos ahogamos, ni modo. Yo le creo a Dios. Métete al mar. Siempre adelante. El hombre está hecho para ir adelante. Que no se acobarde. Los problemas van a ser fuertes. Entre más te vaya bien en la vida, las broncas van a ser más fuertes. ¿O no? ¿Puedo leer esta Sí. cita del número 22:12? Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. O sea, lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Imagínate, ¿quién está dentro de ti? El Espíritu Santo. ¿Podrá maldecir a alguien al Espíritu Santo si está sobre ti? Si tiene el poder para maldecir tu vida y tú tienes al Espíritu Santo, le estás dando una fuerza mayor, poderosísima. No, tú vives en el Espíritu Santo. Cuídate el día que andes en malos pasos. Ahí sí, porque el Espíritu Santo es sensible como paloma. No va a habitar en un corazón oscuro, ¿o sí? Cuídate. Pero mientras tengas al Espíritu de Dios en tu vida, mientras la palabra, el verbo se esté haciendo carne en tu vida, vas a ser más que un triunfador. Vas a ser un vencedor. Pase lo que pase. Las broncas que te aventes, Dios te va a sacar adelante. Vas a conquistar tu tierra. Y tú vas a ser una gran nación. ¿No? ¿Puedo leer lo que dijo Juan el Bautista, una profecía para lo que estamos viendo, valles, montañas y todo eso? Dice, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará, se les va a levantar, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lo dijo Juan el Bautista. Vamos a vencer en los valles, en las montañas, y todo eso me va a ayudar. Miren, cuando uno, por ejemplo, en el caso de mi familia, que batallamos con la vista, y pueden decir, ¿será una maldición generacional? Pues si yo nací de nuevo, ¿o no? ¿O no? Mi historia, lo de mis padres, allá su bronca. Acá dice la Escritura, el alma que pecare, esa, ¿cómo dice? Esa morirá. Y el alma, yo tendré misericordia. Yo le pido a Dios que tenga misericordia. Yo no sé qué hicieron. Pero yo morí en la carne, en el bautizo, cuando nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Los que
nacemos de nuevo, pensamos en las cosas del Espíritu. Todo es para bien. Mis padres, pues allá su bronca. Yo morí y nací de nuevo. Esa es tu nueva, eso es lo que está diciéndole Dios a su pueblo. Tú naciste de nuevo. Tú eres nueva persona, nueva criatura. Échale ganas para adelante. Ten hijos diferentes. ¿Por qué Moisés no le heredó a su hijo natural? Se lo heredó a su hijo espiritual. ¿O no? Se la ganó. Josué se ganó esto. Pero a base de creerle a Dios. Por eso Josué tipifica a Cristo. Le creyó y ganó la tierra. ¿A quién se le dio nombre sobre todo nombre? ¿En quién podemos ser salvos? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el único que resucitó en carne y vive para siempre? Jesús. Se lo ganó. Y venía de la tribu de Judá. Pero él se lo ganó. Ahora, ¿qué pasa con la tribu de Leví? Ya nada más terminamos con esto. Aquí nos manda una cita. Número 18-20. Rápidamente. ¿Te puedo leer mientras? Sí. 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y hay cosas que no comprendemos. Por ejemplo, Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Le pidió 3 veces a Dios que le quitara el aguijón. Quedó ciego. ¿Qué le pasó? ¿Por qué Dios no se lo quitó? Cualquiera pudo haber dicho, era maldición de sus padres. ¿O no? Pero Pablo era una persona diferente. Había nacido de nuevo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona. Mientras estés más amolado, vas a ser más fuerte, más poderoso. Y así fue. Estuvo en Roma y el emperador dice, casi me convences, Pablo. Estaba bien amolado. Lo tenían que llevar de un lado para otro. Sí. Pero dice que en Roma tenía un lugar especial y la gente lo visitaba y él les compartía. ¿Quién? Dice, instrumento escogido me es este. Tú eres un instrumento escogido, tú tienes que pensar en qué Dios te usa y para qué le sirves a Dios. O si no le sirves, híjole, está muy duro, muy difícil tu situación, ¿verdad? El perro que no ladra, ¿para qué sirve? El pájaro que no canta, ¿para qué sirve? El hombre que no le sirve a Dios, ¿para qué sirve? ¿Números qué? ¿Terminamos? 28. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo soy tu parte. Hay personas que son cristianas y no tienen una tierra, pero le sirven a Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su parte? No, por eso no quiero que sepas que digas, no, voy a conquistar tu tierra, ¿va? Porque dicen, a cabo Dios es mi parte. No, conquista la tierra. Pero hay personajes especiales que Dios no les da, no se les da. Y hay personajes que se les da. Es voluntad de Dios. Punto. Pero si tú le sirves con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu ser, seguramente Dios te usa en un área muy fuerte espiritual. ¿O no? Y dice que vivas de los diezmos. No, es que algunos abusan, ¿no? Pero bueno. ¿Algún último comentario? Conviértete en un exhortador para tus hijos, un animador. Empújalos hacia adelante. Esa es tu primera tierra, ¿va? Tus hijos. Tu primera conquista. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Señor, Jesús siempre nos animó. Fue un exhortador. Nos dijo que mayores cosas haríamos, Señor.
nos animó a creerle, a servirle, a trabajar, a vivir, a disfrutar la tierra. Y eso es lo que nosotros hacemos, Padre. Disfrutar el día a día. Disfrutarlo a nuestra manera, la manera que tú quieras con nosotros. Alabándote y glorificándote como nuestro primer compromiso contigo, Señor. Y al acostarnos, dándote la gloria por ese día. Gracias, Señor, por ser tú nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Peticiones de oración?